Falten 20 minuts per a les dues d'aquest 18 de febrer i no sé si el nostre convidat, bueno, els nostres convidats d'ara parlaran tant en micre com fora d'ell, perquè estaven xerrant. L'actualitat mana sempre, encara que siga fora de micre. Seila Gil, te deixo que es presentes tu. Doncs sí, molt bona vesprada a aquests dos convidats. Ara parlarem perquè, clar, lo del camp de futbol del Madrigal, el cap de setmana continua alçant molts comentaris i estàvem així parlant en l'autoritat, l'intendent de la policia local, Ramon Martínez. Bona vesprada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, hablando aquí con nuestro compañero, ¿no? A ver... Bueno, sí, aquí comentando... La jugada. La jugada de los del fenómeno, ¿no? Como diu ell. Sí, el fenómeno que va a lanzar aquí esta bomba de gas. Y hoy ha venido usted acompañado por un psicólogo y coach que colabora con ustedes, que también ahora hablaremos. Pascual Benet, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora daremos también más detalle porque tiene un amplio currículum el invitado que hoy ha traído usted. Antes de entrar a hablar de esta formación, cómo participa la figura de un coach con la policía, nos ha comentado que ya están las cifras del balance de las distracciones al volante. Nos gustaría saber si nos podría comentar alguna pincelada por encima. Sí, efectivamente, bueno, hoy hemos conocido las cifras de la campaña. Y bueno, en porcentaje, bueno, el número de infractores ha sido que realizaban algún tipo de infracción relacionada con alguna distracción, tipo cinturón, etcétera, pues ha sido del 1,9, ¿vale? Con lo cual son cifras, pues bueno, bastante buenas, que invitan bastante al optimismo. El año pasado, la campaña del año pasado estábamos por el 1,7, por lo tanto estamos hablando de cifras muy similares. Y de las denuncias que se han puesto, pues bueno, lo que yo sí que destacaría, porque la verdad que es que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Es que, bueno, la mayoría de distracciones que se han denunciado han sido por el maldito móvil, ¿no? Que todavía la gente sigue utilizando. Concretamente han habido... te hablo de memoria, creo que han sido alrededor de 10 o 11 denuncias por utilización del móvil, pero me ha llamado poderosamente la atención de que 5 denuncias han sido por distracciones ajenas al móvil, ¿no? Entonces la curiosidad de saber qué tipo de distracciones, que no sea el móvil, la gente ha podido, pues había uno que estaba conduciendo y leyendo un mapa, otro que estaba conduciendo y leyendo una cartilla de banco, otro que estaba conduciendo, una mujer en este caso, y estaba pintándose, con lo cual, bueno, yo llamo un poco, sí, yo realmente llamo a la cordura y llamo al sentido común y llamo sobre todo al tema de que, bueno, nos estamos jugando el tener un accidente y tener consecuencias para nosotros y para los demás, ¿no? Es decir, está claro que, bueno, hablar con el móvil es una infracción, pero bueno, hasta el punto de estar leyendo, conduciendo, hasta el punto de estar maquillándose, pintándose, yendo conduciendo, bueno, la verdad que me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Me parece que te lo cuentan a veces y te crees que eso es un poco de chiste y dices, ¿esto es la realidad? O intentan, pero bueno, la verdad que me he quedado un poco perplejo, ¿no? Pero bueno, la verdad que para eso está esta campaña, para sensibilizar, y bueno, la verdad que contentos porque yo creo que el resultado, y para finalizar, ¿no?, un poco este comentario, tenemos que ser positivos y decir que de todos los conductores inspeccionados, por decirlo de alguna manera, bueno, que un 1,9 hayan sido simplemente los que hayan infringido, pues bueno, hay que seguir en esa línea, hay que seguir trabajando, hay que seguir para reducir a 0,0 si fuera posible, pero bueno, hay que entender que si estamos valorando porcentajes de hace bastantes años con los de ahora, estamos hablando de un auténtico éxito, ¿no? Y tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Pues esperamos en sucesivas campañas hablar de esta reducción de los porcentajes, pero hoy ha venido, como hemos comentado, acompañado por Pascual Benet, psicólogo y coach, porque también ustedes, como siempre comenta, apuestan mucho por la formación y en este sentido colabora la figura de Pascual con ustedes. Sí, la verdad que, bueno, nuestro departamento de formación es un departamento importante. Yo siempre digo que de las 4 patas que tiene nuestra organización cuando hemos gestionado este cambio, una de ellas, una de las más importantes, para mí, yo diría que la más importante,
es la formación, ¿no? Es decir, hay una organización que no apueste por la formación, es una organización muerta, es una organización que desde luego no puede ir mucho más allá, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta por la formación desde hace ya mucho tiempo, con la creación del departamento, con muchísimas acciones formativas, y bueno, la verdad que muchas veces pues nuestros propios agentes o nuestro propio personal ejerce de formadores, pero muchísimas otras veces pues tenemos que acudir a profesionales externos que evidentemente nos forman, nos orientan, y yo creo que es muy importante contar con este tipo de persona, ¿no? Y Pascual es uno de ellos, ¿no? Pascual Benet, yo diría que es amigo primero, ¿no? Es amigo de, no personal mío, que también lo es, sino es amigo de la policía local, es amigo de la casa, es una persona que aparte de ser un formador es un pro policía local. Esa es una de las cosas que nosotros, yo en este caso que dirijo el departamento, cuando elegimos el perfil de los formadores tenemos muy en cuenta, ¿no? O sea, que tenga conocimientos, que sepa transmitirlo, que sea un gran profesional, pero sobre todo también que sea una persona que conozca, que entienda y que de alguna manera esté con la policía, ¿no? Eso evidente a la hora de transmitir es muy importante, y en este caso pues Pascual lo es, y Pascual pues colabora con nosotros en muchísimos temas relacionados fundamentalmente con la psicología, ¿no? Con el tema de la motivación, con el tema que tú has dicho ahora también, pues tema de recursos sociales, habilidades sociales, tema de habilidades personales, el tema de cómo hablar en público, el tema de que nos viene ahora de cómo dar una noticia trágica, es decir, aspectos que aunque uno crea que no, tiene una relación directísima con el trabajo policial, y que es importante, ¿no? Contar con profesionales que nos pueden ayudar y nos ayudan. Además, Pascual, pues en este caso está con nosotros hoy aquí, utiliza mucho lo que a nosotros nos gusta, ¿no? No solamente la teoría, sino utiliza mucho la práctica, ¿no? Los role-playing, puestas en escena de nuestros propios agentes en acciones que son simuladas, pero que se adaptan a la realidad, y que evidentemente esto ayuda mucho porque a veces te dan mucha teoría, todo es muy bonito, pero luego vas a la realidad y cuando llegas a la práctica no te acuerdas, ¿no? Y bueno, quizá la metodología que nosotros estamos utilizando y que está utilizando Pascual es una metodología inversa que nos va muy bien, ¿no? Un profesional, Pascual, con una amplia experiencia. Vamos a hacer un pequeño, que me cambiaba yo a valenciano, un pequeño resumen de este perfil. Licenciado en Psicología, psicólogo, máster en Programación Neurolingüística, en Recursos Humanos, en Psicología Clínica y de la Salud, en Psicología Infanto-Juvenil. Amplia experiencia también, aparte de la Policía Local aquí en Vila-real. Forma usted parte y es colaborador del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, lo que se conoce como el IVASPE. También colabora con la Escuela de Seguridad Pública de Castellón, incluso también fuera de las fronteras nacionales. Llega usted a la Universidad Münster de Alemania. Un amplio currículum, ¿no? en estas tareas, siempre colaborando con los agentes y la seguridad. Bueno, en realidad sí, el colaborar con la policía local surgió de una manera espontánea. Pero es cierto, como me comenta Ramón, al cual le tengo un gran aprecio, que el tener la cultura policía sin ser policía creo que es muy importante, ¿no? La capacidad para empatizar con las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, bueno, pues la policía es una policía que se tiene que dedicar de alguna manera a juzgar, ¿no? Y muchas veces nuestro trabajo, y digo nuestro trabajo y no soy policía, pero soy pro policía, es prevenir, ¿no? Y buscar el bienestar integral de la ciudadanía. Yo creo que esto es clave. Y esa dimensión es la que intento transmitir yo a mis compañeros de la policía, ¿no? Que estamos ahí pues para que se cumpla la ley, pero que estamos también para prevenir, ¿no? Porque si nosotros tenemos una política de prevención, va a funcionar todo mucho mejor. Y en esto lo hemos hablado Ramón y yo muchas veces y estamos en la misma línea. En este sentido, ha comentado Ramón que colabora usted con ellos en diferentes ámbitos, pero el tema que nos ocupa eran estas noticias trágicas, estas malas noticias que a nadie le gusta dar. Efectivamente, a nadie nos gusta dar una mala noticia, pero yo pienso que es uno de los servicios más importantes que puede sufrir un agente de la policía local, ¿no? Sí, yo si me permites una puntualización. Sí, por supuesto. Antes lo hemos comentado antes por activa y por pasiva. Hace ya unos años hicimos un estudio de cuáles eran aquellos servicios que a nuestros policías les resultaban
pues más gravosos, ¿no? Les costaba más, ¿no? Y bueno, casualmente uno puede pensar, pues no sé, atender a lo mejor a alguna persona, algún suicidio o alguna, no sé, o cualquier detención o cualquier, no sé, podríamos pensar cosas de este tipo, ¿no? De más acción, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando lo que priorizó en primer lugar, valga la redundancia, era el dar una noticia, una mala noticia a un familiar, el ir a una madre y decirle su hijo acaba de fallecer en un accidente, ¿no? O a una mujer decirle que su marido acaba de fallecer, o que eso resultaba lo más duro, eso resultaba lo más difícil. Es más, ellos reconocían que si podían intentaban rehusar que fuera otro el que fuera, ¿no? Entonces aquello fue lo que nos motivó a trabajar esta línea y contar con este tipo de profesionales, ¿no? Era una puntualización que quería hacer desde el punto de vista operativo de la policía, ¿no? Supongo que aquí también tendrá importancia el factor de que al ser policías locales muchas veces se conoce o se puede conocer a la persona a la que se le va a dar esta noticia. Vamos a ver, el que nosotros conozcamos a la persona o el ambiente familiar de alguna manera es importante siempre y cuando podamos, y no podemos, porque nos ayuda a empatizar, ¿no? A estar más cerca de esa persona. Aunque esto puede parecer algo paradójico, ¿no? Pero de alguna manera una de las causas que se resisten los policías quizá a dar malas noticias es porque si tú no liberas esa empatía, ese dolor empático, puedes ir acumulándolo y llega un momento que puede ser agotador, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos gusta dar malas noticias? Pues primero yo soy de los profesionales que pienso por el miedo a causar dolor. A nadie nos gusta causar dolor. Luego, como he comentado, el empatizar demasiado con las víctimas. Tú imagínate que tienes que dar una mala noticia cuando terminas el servicio, que, repito, creo que es uno de los más importantes que puede dar un policía. ¿Cómo te vas a sentir, no? Después, otra de las particularidades es el miedo a ser culpado. De alguna manera, tú apareces en una vivienda vestido de policía, llamas a una puerta y muchas veces te pueden culpar. ¿Por qué? Pues porque las reacciones de las personas son imprevisibles. Entonces, ese miedo también está ahí. El miedo a decir no sé. No tener una respuesta, ¿no? Claro, pero es que no tenemos respuesta para estas cosas. Entonces, muchas veces los familiares de la víctima te preguntan ¿y qué ha pasado? ¿Y cómo ha pasado? Y no lo sabemos. Pues yo un consejo que doy es que si no lo sabemos, pues no lo sabemos. Y decimos no sé y no pasa nada. Porque una de las cosas que no hay que hacer es mentir. Yo aconsejo que no se mienta al respecto, ¿no? Y luego, bueno, hay profesionales pues que tienen miedo a la propia muerte. Entonces, aquellas personas que tienen miedo a la propia muerte, les va a ser más difícil dar este tipo de noticias. Yo pienso que tenemos que tener una formación al respecto y luego ver qué características individuales tenemos cada uno, porque hay servicios que realmente hay personas que los harán con más eficiencia que otros. Pero esto no implica que todos nos formemos y tengamos esas herramientas básicas para acometer cómo dar una mala noticia. Claro, en este sentido, según comenta, habría perfiles de personas más preparados a dar estas malas noticias o que quizá lo encajan mejor. Bueno, perfiles más preparados. Yo soy de las personas y de los profesionales que pienso que tú te puedes preparar para esto, independientemente que te pueda gustar o no. Pero si tú adquieres las competencias, cuando ocurren este tipo de servicios, de alguna manera, entre comillas, no te molesta ir a dar este servicio. Sí que hay personas que a lo mejor les puede costar más, les puede costar menos, pero si tenemos un protocolo de actuación, la ansiedad disminuye y lo hacemos perfectamente bien. Uh-huh. En cuanto a los factores, a los aspectos que podrían dificultar esta comunicación cuando se va a hablar con las familias, ¿qué nos podría comentar? ¿Cuáles son los que pueden darse? Yo podría destacar, así a priori, 3 factores. Uno, la falta de experiencias ante la muerte. ¿De acuerdo? No tenemos experiencias ante la muerte y la muerte siempre nos la dibujan como algo oscuro que está ahí, ¿no? No nos enseñan a vivir con la muerte, cuando la muerte forma parte de nuestro proceso evolutivo. Entonces, esa falta de experiencia con la muerte es uno de los factores que dificulta la comunicación. Cuando digo falta de experiencia me refiero, pues, no haber dado noticias de ese tipo o que no haya fallecido personas cerca de ti, ¿no? Después, la distancia sociocultural o religiosa que se puede producir cuando tú vas a un colectivo que no conoces. Entonces tienes incertidumbre. ¿Cómo va este colectivo a tolerar la muerte? Porque cada uno o cada colectivo tolera la muerte de una manera o vive la muerte de una manera.
Otra variable que es fundamental, que comento con los policías y ellos me comentan, porque no hemos de olvidar que creo que es de los colectivos que más experiencia tiene dando ese tipo de noticias, es la edad del accidentado. Obviamente no es lo mismo que comuniques que se ha muerto un niño de 3 años o de 5 años o de 7 o de 14 años que una persona de 40, que una persona de 80. Con esto no estoy diciendo que no sea importante o no importante, simplemente que es completamente diferente, porque lo más natural es que fallezcamos pues cuando tengamos muchos años, ¿no? Ese sería de alguna manera aquellos factores, bajo mi punto de vista, que dificultan un poquito la comunicación a la hora de dar una mala noticia. Y ante estas dificultades que se encuentran las personas, este desagrado, ¿no?, desapego que tenemos a dar estas malas noticias, ¿qué se puede hacer a estas personas que inevitablemente en algún momento tienen que encontrarse con esta situación? Sí, yo lo primero que les digo es que respiren hondo, ¿no? Lo primero que les digo también es que se pongan en el lugar de la persona a la que van a dar esta información. ¿Y cómo les gustaría a ellos que hagan una reflexión interna? Es decir, yo, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando, de alguna manera, les lanzaría esta pregunta, ¿no? ¿Cómo les gustaría a ustedes o a vosotros que os dieran esta noticia, no una mala noticia? A nadie nos gusta, ¿no?, que nos den una mala noticia, pero ¿cómo te gustaría que te la dieran a ti? Cuando yo hago esta pregunta a los diferentes compañeros de la policía, cada uno se identifica con algo, ¿no? Entonces es importante saber cómo te gustaría que te lo dieran a ti y de esa forma intenta tú darlo a la persona con la que te vas a encontrar, porque te va a ser más fácil proceder de esa manera, porque te identificas con eso, ¿no? Estás más cómodo. Exactamente. Otra cosa que es muy importante, otro consejo que podría dar, sería escoger el momento adecuado. Muchas veces... obviamente cada vez estamos más formados en estos temas, pero hay que coger el momento adecuado, y el momento adecuado no es a lo mejor llamar al timbre de abajo y dar esta noticia. Ya sé que no se hace, pero por si acaso, ¿no? O darlo en el rellano del portal, pues esperar, intentar entrar en casa si es posible, intentar buscar un espacio cómodo que te deje en un sitio para que te puedas sentar, ¿no? Se han hecho muchas cosas a lo largo de los servicios de la policía, pero poco a poco pues se va de alguna manera buscando cuál es la forma más óptima, ¿no? Otra cosa que es importante es usar un tono de voz adecuado. Muchas veces nos podemos poner nerviosos. Tenemos que pensar que para los familiares de la víctima nosotros tenemos que mostrar mucha seguridad, porque nosotros en ese momento somos las personas que estamos delante de los familiares de la víctima y nos van a preguntar muchísimas cosas. Tenemos que mostrar mucha seguridad, pero tenemos que acordarnos que todo no lo sabemos, y lo que no sepamos decimos no sé y seguimos hacia adelante. Muchas veces no es el qué voy a decir, sino cómo voy a estar, ¿no? Cómo voy a acompañar a esa persona, cómo voy a mirarle a los ojos, cómo voy a cogerle del brazo si es necesario. Hay personas que reaccionan, te llegan a ti, te abrazan, pues hemos de abrazar en ese momento, ¿no? Y te diría pues muchos más consejos, ¿no? Pero quizá un consejo que sí que doy a los policías y que yo pongo en práctica es visualizar lo que va a pasar, escribirte cómo quieres decirlo y estudiártelo de memoria. Son técnicas básicas que luego van a provocar que ese servicio lo des con una eficiencia muy importante. Claro, pero estas situaciones supongo que lo que tendrán es el factor sorpresa, dijéramoslo así. Se pueden romper estos esquemas. Siempre está bien tener una base, pero claro, cada persona es un mundo. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero si nosotros no tenemos una base y un guión, la posibilidad de que seamos menos profesionales aumenta. Si tenemos unos guiones, estos guiones de alguna manera los sacamos de estudios científicos que se han hecho al respecto, de posibles reacciones de las personas. Y a partir de ahí, con estos guiones, tú lo que tienes que hacer de alguna manera es encajar en la reacción donde te vas a encontrar. Pero fundamental, y una palabra que utilizamos mucho y a veces no sabemos ponerlo en práctica, es empatizar. Y todo esto que he dicho, quiero terminar de alguna manera. El silencio es muy importante. O sea, nuestro trabajo cuando damos una noticia es darla lo más pausadamente posible para que la persona la recepcione, y luego silencio. Y estar atento a las reacciones de esa persona. Y a lo mejor nuestro trabajo consiste en ayudarles
a buscar un móvil para llamar a un familiar en ese momento o llevarles directamente a la residencia si es preciso. Ese acompañamiento es fundamental, bajo mi punto de vista. Y de la experiencia que usted tiene, no sé si Ramón también podría aportar alguna cosa, ¿cuáles son los errores que habitualmente se encuentran? Supongo que muchas personas dirán, cuanto antes lo diga mejor, voy rapidito y así ya me lo he quitado de encima. No sé si puede ser este. Sí. Bueno, los errores que normalmente se suelen cometer en este caso es que el policía muestre un rol de dominio absoluto, ¿no? Como que quiere controlar absolutamente la situación y no deje a lo mejor que los familiares de las víctimas expresen sus emociones. Cuando una persona recibe esta noticia, que es un impacto, tiene que expresar sus emociones. Entonces tenemos que dejar que eso fluya. Uno de los errores más comunes es decir expresiones del tipo no pasa nada, todo pasará, es ley de vida, ya verás cómo te recuperas en 6 meses. Estas cosas, por favor, no tenemos que decirlas. Yo hay una frase que tengo integrada y cuando me acerco a una persona que ha recibido una mala noticia, lo miro a los ojos y como mucho le puedo decir que es muy duro lo que está pasando. Es muy duro lo que en esos momentos está sufriendo. Es la mejor manera de empatizar, ¿no? Uh-huh. También, Ramón, no sé si vuestro día a día, esta labor policial que muchas veces puede conllevar dar estas malas noticias, ¿con qué situaciones os habéis encontrado? Sí, bueno, yo he vivido estas situaciones en mi trabajo, por desgracia, pues me ha tocado ir a avisar a gente que desde joven, a gente más joven, a gente más mayor, decir que han fallecido y bueno, la verdad que comparto totalmente lo que está diciendo. Nos tenemos que quitar un poco ese rol de policía y tenemos que entrar en otro rol mucho más social, mucho más dejar que la gente se exprese, ¿no? Y la gente, hay momentos que hay veces que lo hemos notificado, hemos dado una noticia y han reaccionado violentamente. Hay que dejarles que nos peguen un puñetazo, un empujón, que lloren, que griten. A veces nos han abrazado, pues hay que abrazar, como dice él. Y evidentemente también comparto totalmente lo que decías, ¿no? Que hay que, o sea, cuando tú das una noticia, al principio hay una reacción de incredulidad. No, mi hijo no puede ser, ¿cómo tal? O sea, que tú dices, ¿cómo es posible, no? Evidentemente hay que estar preparados porque en el tiempo, con una frecuencia mayor o menor, se va a desencadenar todo lo que él ha dicho. Entonces hay que estar ahí, pues para auxiliarles, para ayudarles, para acompañarles, para trasladarlos, para lo que haga falta, ¿no? Y sobre todo lo que ha dicho también, no utilizar ese tipo de frases que totalmente que lo corroboro. Que ayudan y no. Es decir, decirle no pasa nada, la vida es larga, no se preocupe usted, él ya estará donde esté, ya estará ya descansando y cosas de estas que creemos que estamos dando un favor y lo que estamos haciendo es, en este caso, hundiendo al familiar, ¿no? Evidentemente, yo todo esto también lo he aprendido con este tipo de cursos, ¿no? Y lo que se trata es de que, bueno, los que están en estos momentos en la Policía Local de Villarreal, las nuevas generaciones, pues estén preparadas y que, bueno, si alguna vez algún ciudadano de nuestra ciudad, que lamentablemente es así, habrá que darle esta noticia, pues bueno, tenga la menor incidencia negativa y sí que la mayor incidencia positiva y que por lo tanto pues se recuerde a la policía también pues de no esa relación de multas, ¿no? Que lo ven solo, claro, es la parte, yo creo, mira, el otro día la inspectora Rosana Gallardo hizo unas declaraciones en el Congreso, ¿no? Que yo se lo digo a ella, digo, tú no lo sabes, pero me la estoy acuñando como propia, ¿no? Y dice que no podemos tener una sociedad del siglo XXI y nosotros ser una sociedad del siglo XX, ¿no? La policía tiene que estar en consonancia a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y por eso, cuando nosotros hablamos de este eslogan nuestro de Policía Local de Villarreal, otra forma de hacer policía, lo hacemos y lo decimos con total convencimiento. Es decir, o sea, nosotros tenemos que ir de acorde con lo que los ciudadanos y la sociedad nos piden en ese momento, ¿no? Y evidentemente creo, y lo digo así de rotundo, ¿no? Que aquellos cuerpos policiales que esto no lo tengan claro y no lo lleven a la práctica, mal camino. Lo digo así de claro y por eso hay que ponerse las pilas. Y antes, pues yo recuerdo cuando yo entré aquí hace muchísimos años, desde luego, bueno, no es que sea tan mayor, pero bueno, ya hace unos cuantos años, ¿no? Pues yo recuerdo que la mayoría de cursos todos eran de defensa personal, de táctica policial, de tiro, que sí, señores, que eso también es importante y hay que hacerlo, es nuestra misión. Pero evidentemente todo esto ha dado un giro radical, ¿no? Y estamos formando a la policía desde otro punto de vista que yo creo que es importantísimo, ¿no? Pues con estas palabras nos quedamos, esperemos que nuestro compañero de deportes no nos diga nada
nada, le hemos robado unos minutos. Muchísimas gracias, intendente Ramón Martínez, esperamos hablar en un par de semanas. Y Pascual Benet, muchísimas gracias por haber estado aquí y explicarnos un poco todo este protocolo en momentos en los cuales a nadie les gustaría verse. Muchísimas gracias. Muchas y esperemos gracias hablar a vosotros. pronto.